Muy buenas tardes, chiquillas, chiquillos, ¿cómo están? Gusto en saludar. Buenas ¿Cómo tardes. los Buenas trata? tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Qué bueno, me alegro que estén bien. Chiquillos, chiquillas, esta es nuestra Buenas segunda tardes. clase. Hola, buenas tardes. La semana pasada trabajamos Buenas con tardes, el señorita. contenido. Hola, buenas tardes, Venancio. Trabajamos con la época colonial. Estuvimos estudiando Chile colonial, la época de la colonia en lo que hoy conocemos como Chile, país independiente. Y se acuerdan que yo les dije que cada clase les muestro un PowerPoint, un PDF, pero aparte de eso ustedes tienen un manual. Y ese manual yo les dejo como tarea que lo lean semana a semana para reforzar, estudiar, si hay algo que no se haya entendido o que necesiten repasar, lo subrayan y yo les resuelvo las dudas aquí en clase. Así que antes de comenzar con el contenido del día de hoy, quisiera saber si alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase pasada, algo que necesiten que yo explique de la clase anterior antes de comenzar con la de hoy. ¿No? Igual, si es que tienen dudas más adelante, pueden hacerlo en cualquier momento de la clase. Pero para que ustedes tengan claro que al comenzar cada sesión, yo voy a dejar unos minutitos para responder las dudas, ya para que sepan. Cosa de que si usted en su estudio durante la semana, leyendo el manual, encontró algo que necesita que yo se lo explique, que necesita algún otro ejemplo, o si repasando el cuaderno le quedó alguna duda, lo que sea, sepa que cuenta con este tiempo, ¿sí? Vamos a comenzar y respecto a la asistencia, eso es importante, porque algunos lo escriben en el chat. Les pido por favor que no se preocupen por eso, no lo hagan porque yo voy a pasar la asistencia en un ratito más, en un momento en que les pida que tomen apuntes. Ahí voy a ingresar la asistencia, ¿ya? Porque la ingreso directo en la planilla para que quede guardada. ¿Me confirman si se está proyectando correctamente el contenido del día de hoy, que es conceptos económicos? ¿Se ve Afirmativo. bien? Sí, Súper. Muchas gracias. Este material se lo envié a Miriam y creo que se lo van a hacer llegar a ustedes también por WhatsApp. Voy a sacarle fotografía. Además, la clase queda grabada, pero independiente de ello, yo les recomiendo que cuando les diga que algo puede ser pregunta de prueba, usted lo anote. O cuando le diga que hay algo que le puede ser como más importante o fundamental, sirve mucho, mucho tomar apuntes. ¿Sí? Yo de verdad que se los recomiendo porque, aunque la materia esté eh, en el manual, es diferente anotar como los tips para la prueba, anotar lo que yo les pueda ir diciendo que van a preguntar o que es un contenido más relevante. Entonces, el día de hoy trabajamos con conceptos económicos, entendiendo la economía como una ciencia social. ¿Por qué vemos economía en ciencias sociales? Se preguntará usted. Y lo que sucede es que la economía, al igual que la demografía y otras ciencias humanas que ocupan números, siguen siendo ciencias sociales y no ciencias exactas, porque aunque ocupan números, se ocupan de fenómenos relacionados al ser humano. Y el ser humano sabemos que tiene una cuota de ser impredecible, ¿cierto? Por poner un ejemplo, un economista pudo haber intentado prever o adelantarse a los sucesos económicos del año 2019 o del 2020, pero nadie esperaba que sucediese la pandemia. Y eso cambió todos los planes, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, el presidente de la época, Sebastián Piñera, tuvo que hacer los IFES, todo de emergencia, porque el ser humano es impredecible. Entonces, para que usted Profe, sepa que, dígame, señori- señorita, ¿y nadie prevenía también
hacer fundaciones falsas, que va también en la economía. O sea, es que esos son corrupciones de la economía. Porque vamos a ver ahora el concepto de economía como ciencia no tiene que ver con la corrupción. La corrupción es un vicio de la economía. Pero la economía como ciencia, como personas que estudian una ciencia humana, no debiese ser, ¿cierto? Al menos estamos hablando del ideal. El objetivo no debiese ser la corrupción. Pero igual sirve su ejemplo para pensar de que los seres humanos, aunque trabajemos con números, tenemos que ocupar nuestro discernimiento para poder ver qué es lo que es más conveniente y también la ética, ¿cierto? Una ética correcta debiese siempre estar acompañándonos. Lamentablemente vemos que no siempre es así, pero para que les quede claro entonces que la economía es una ciencia social, porque el ser humano es impredecible. Y al ser impredecible, aunque intentemos adivinar, aunque intentemos tirar apuestas, conjeturas de cómo es el futuro, solo quedan en apuestas o conjeturas. Por eso también la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia humana. La economía como ciencia parte de un problema que vamos a llamar problema económico. El problema económico consiste en el hecho de que los deseos y las necesidades humanas son ilimitados, es decir, son infinitos, no tienen límites, uno puede tener tantos sueños, tantos deseos, tantos anhelos económicos como a uno se le ocurra, ¿cierto? Yo podría querer viajar a la luna, podría querer cambiar mi vestuario, mi closet todos los meses, podría querer un auto nuevo todos los días, pero si no tengo para pagar el arriendo, me topo con la realidad, ¿cierto? De que la realidad sí manejamos recursos limitados. Es decir, que mientras nuestra imaginación y nuestras necesidades materiales pueden ser ilimitados, es decir, sin límites, pueden ser eternos, infinitos más bien, los recursos con los cuales satisfacemos esas necesidades sí tienen límites, sí presentan limitaciones, ya sea en el precio, en la capacidad que tenemos de obtenerlo o en la cadena de prioridades que debemos atender. Por esto, no todas las necesidades y todos los deseos pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Esto es algo que tanto las familias como las empresas y también los gobiernos de distintos lugares del mundo deben tener en cuenta, y por eso lo que nosotros nos vemos constantemente en la necesidad de hacer es de priorizar, es decir, establecer una jerarquía entre lo que nos parece más urgente y aquello que puede esperar. De ahí viene entonces el llamado problema económico, del hecho de que los deseos y las necesidades humanas no tienen límites, pero los recursos con los que disponemos para satisfacer esos deseos y esas necesidades sí los tienen. Un buen administrador, entonces, es quien puede establecer esta jerarquía que mencionamos aquí. Tenemos una jerarquía y esa jerarquía implica poder diferenciar de aquellas cosas que son urgentes, urgentes, y aquellas cosas que pueden esperar, es decir, saber diferenciar deseos de necesidades. ¿Cómo podemos establecer una buena jerarquía? ¿Cómo podemos establecer una prioridad en en nuestras compras, en aquello que queremos invertir? ¿Cómo lo hacemos? Conociendo las características
de los integrantes del grupo que queremos administrar, ya sea una familia, ya sea una empresa, ya sea un país o un continente incluso. Todos a diferente escala establecemos prioridades. Esto no es algo que solo ocurra, ¿cierto?, con los líderes políticos, no es algo que solamente vivan las empresas, es algo que nosotros vivimos día a día. Cada Los día negocios, nos vemos en la necesidad, dígame, los negocios, exactamente, administrar los los negocios, negocios, independiente de su tamaño, ajá, exacto, pero incluso en lo más cotidiano de ir a comprar el pan. Nosotros mismos cada día debemos establecer también jerarquías. Nosotros también decimos, esto va primero, esto va después. Y eso es lo que también hace que la economía no sea algo que está lejos de nuestra vida, sino que al contrario es algo en lo cual nos enfrentamos todos de una u otra manera. Y ese es el objetivo también que tiene esta clase, darnos cuenta que la economía no es algo ajeno a nuestras vidas, sino que está muy presente y este problema económico que estoy explicando lo enfrentamos todos día a día, incluso si no es con dinero, puede ser con nuestras energías, con nuestros bienes materiales. el Nos vemos en ingreso, la obligación de, dígame, administrar ¿cómo? el Se ingreso, cortó. le digo, Exactamente. Ah, sí, correcto, exactamente le decía yo. Administrar nuestros ingresos, administrar nuestras eh, energías, nuestros bienes, nuestro tiempo, porque básicamente el problema económico nos sirve para pensar cualquier cosa que nosotros queramos contabilizar, que es el hecho de que podemos tener ideas de lo que queremos hacer, pero tenemos que ver con cuántos recursos contamos. A eso se refiere este problema de la priorización o de establecer la jerarquía. ¿Y por qué debemos conocer las características de los grupos humanos, de los grupos sociales o de nuestra familia, de lo que sea que nosotros estemos administrando? Porque las necesidades van a ir cambiando. No es lo mismo lo que debe comprar, por ejemplo, en un supermercado una familia en la cual viven puras personas mayores, a si hay bebés. No es lo mismo lo que voy a comprar en el supermercado si hay integrantes de la familia que son celíacos, celíacas, a si nadie presenta ese problema. No es lo mismo lo que como administrador público tengo que invertir en seguridad en un pueblo de 100 personas o en una ciudad de 10.000 personas. Es necesario saber de qué estamos hablando, cómo son las dimensiones del lugar que yo voy a administrar, a qué nos estamos refiriendo con administrar, es poder satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades y de deseos con los mismos recursos. A eso nos vamos a estar refiriendo. Entonces tengo que conocer las características del cuerpo humano en lo que respecta a alimentación, vivienda, educación, salud, entretención, el ocio. También debo basarme en otros elementos de la realidad, por ejemplo, qué tan factible es encontrar los recursos que yo necesito, ya que estamos dando el ejemplo de una familia que tiene integrantes celíacos. Si la mayoría de los integrantes de la familia tienen esa especificidad alimentaria, si tienen que comer cosas sin gluten, quizás voy a tener que encontrar algún negocio donde vendan esos productos, o si tengo hijos, niños pequeños, posiblemente voy a tener que comprar en tiendas especiales para niños ropa, voy a hacer ya cierto un estudio
de campo, de dónde me puede salir más barato, dónde me sale más conveniente comprar esas cosas, considerando cercanía, presupuesto y precios. Ahora bien, importante de considerar que el término economía viene de un vocablo griego que se refería al arte o a la ciencia de administrar un hogar, en especial en relación con el presupuesto familiar. Entonces vemos que la economía no es algo solamente de lo que se ocupen los gobiernos, porque a veces pareciese que eso entendemos, ¿cierto? Como economía y problemas económicos, algo que tiene que ver con los políticos. Si hay problemas económicos, pensamos que tiene que ver con, ahora por ejemplo estamos viviendo la guerra, contextos geopolíticos o cosas que abarcan a todo el globo. Pero realmente, como ciencia social, el término economía comenzó a ser pensada por los griegos, estamos hablando de la antigua Grecia, la antigua Roma, para administrar un hogar, para entonces una pequeña escala como la que nosotros vivimos día a día. Hoy se ha generalizado ese significado, ¿cierto? Hoy decimos no, economía también tiene que ver con las empresas, economía también tiene que ver con la política, pero en su origen, en la antigua Grecia, hacía referencia entonces al arte, imagínense, el arte de administrar un hogar. Y quienes, ¿cierto?, administramos nuestros recursos, sabemos que realmente a veces hay que ser un artista, ¿cierto? Tirar dinero de un lugar a otro, cuando hay imprevistos, cuando yo puedo estar súper ordenadita, ordenadito con mis recursos, pero algo cambió en los planes, alguien se enfermó que no teníamos contabilizado y todo cambia. De ahí viene entonces esta idea de un arte de administrar el hogar. Este problema económico al que estamos haciendo referencia, no sería necesario de encarar si es que todo existiese de manera libre o en cantidades ilimitadas. Si es que no hubiese límite para pensar en los recursos. O bien si el ser humano, ahí dice hombre, pero ser humano se está refiriendo, no tuviese que trabajar, ¿cierto? Si yo dijese, bueno, da lo mismo, yo puedo comprarme si quiero toda la ropa nueva, si quiero puedo ir a la luna, me puedo comprar todos los autos que se me ocurran y aparecieran como por arte de magia. Pero sabemos que la realidad es otra, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la realidad es otra? Porque los recursos son limitados y tenemos que estar viviendo continuamente con el concepto de escasez, que consiste en que no todas las cosas están disponibles siempre, que es necesario administrar la escasez, vivir con el hecho de que las cosas son escasas, vivir con la realidad de que los recursos son limitados y tenemos que de manera madura administrarlos. Esto podría ser pregunta de prueba, se las soplo para que lo anoten. Son las características de las necesidades. Decimos que las necesidades son variables, son relativas, son ilimitadas y son jerarquizables. Estoy soplando entonces que eso podría ser una pregunta de prueba. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Decimos entonces de las necesidades que son variables, relativas, ilimitadas y jerarquizables. Anótenlo, chiquillas, chiquillos, porque podría ser pregunta de prueba. ¿Y qué significa esto? Estas características, ¿qué quieren decir? Primero, que son variables de que éstas pueden cambiar. Y pueden ser además distintos de una persona a otra. Eso es bien importante.
puede ser bien distinto de un grupo humano a otro. El ejemplo de las personas celíacas. Quizás para una familia con integrantes o alérgicos al gluten o a cualquier otro componente, van a tener un tipo de compra, pero ese supermercado no le va a servir quizás a otro grupo humano. Por eso es variable, es relativo. No todos necesitamos lo mismo. Además, decimos que son relativas porque pueden cambiar según muchas cosas, según la época del año, según eh, nuestras creencias religiosas. Un ejemplo de algo relativo, lo que necesite invertir en calefacción una familia que vive en el sur de Chile no va a ser lo mismo de lo que gasta en calefacción una persona que vive en el norte en pleno verano, ¿cierto? Por eso es relativo. No podemos decir que todo lo que es importante para una persona es importante para otra, por más de que hayan cosas básicas, ¿cierto? Como tener un techo, como tener acceso a la salud. Pero incluso en eso podemos ver diferencias. ¿Por qué? Hay personas que necesitan ir a dializarse todos los días al doctor. Y hay otras que con suerte van una vez al año. Así que ahí también vemos diferencias en ese tipo de Profe, ¿qué era la necesidades. economía entonces? Dígame, ¿Y qué era la economía disculpe, entonces? no lo Esa era escuché. La economía es una ciencia social que se basa en administrar lo que les vengo explicando, que es el problema económico. Es una ciencia humana que busca establecer jerarquías y hacerse cargo del problema económico. Y el problema económico es que los deseos y las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados. Esto quiere decir que la economía es una ciencia humana que debe administrar la escasez. Si a ustedes les preguntan en la prueba, que podría ser, que les pregunten qué es la economía o cuál es el problema económico, se los vengo explicando, que es que, por eso acá estaba la definición, el arte o la ciencia de administrar un hogar en la antigua Grecia, ahora lo vemos a nivel general. ¿Por qué debemos administrarlo? ¿Por qué debemos establecer prioridades? Por lo que les vengo explicando desde el comienzo, que es que los deseos y las necesidades son ilimitadas, pero los recursos no. Entonces, la economía es una ciencia humana que busca establecer prioridades entre nuestros deseos y necesidades para poder administrar la escasez. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se Y entiende. los demás, las demás, Correcto, se entiende. ¿Se entiende, ya. profesora? ¿Se entiende? Súper. ¿Alguien que tenga dudas que necesite que dé otro ejemplo, quizás? Bien. Decíamos que las características de las necesidades entonces son que son variables, Limitada, relativas, relativa, ilimitadas y limitada. jerarquizables. Eso, ilimitadas y jerarquizables, ¿cierto? Porque van a cambiar y a depender de muchas cosas, de la edad, del nivel educacional, del nivel socioeconómico, de la cantidad de ingresos que tengamos, del tamaño de la familia, del lugar donde vivimos, de la época del año, incluso de cosas como creencias religiosas. Ahí podemos dar otros ejemplos. Hay religiones en las que no se come animales, no se comen ciertos animales. Hay otros estilos de vida que también van a determinar. Por ejemplo, si alguien es vegetariano o vegano. Eso es por un estilo de vida, ¿cierto? Una creencia ética.
Eh, ¿Qué pasa con las personas que fuman y quienes no? Son también estilos de vida, opciones. No todos consumimos lo mismo, no todos compramos lo mismo y hay muchos factores que influyen en eso. Donde vivimos, ¿cierto? Entre otras cosas. Acá, para que no se asusten, hay harto texto, pero es el mismo contenido, es la misma explicación que les venía dando, pero escrito, por si acaso hay alguien que necesite después leerlo, o una persona que sea más visual, que le venga mejor el texto que la explicación y quiera leerlo después. Las carencias y las necesidades, dice aquí, son relativas y variables porque la importancia de estas cambia de una persona a otra dependiendo de todos los factores que yo les vengo mencionando, los países, los continentes donde vivan. Así, por ejemplo, más ejemplos si es que los necesitamos. La carne puede ser súper escasa para una familia pobre, puede ser de gran asequibilidad para una familia adinerada y también puede llegar a ser completamente innecesaria para una familia vegetariana. Ahí vemos que uno puede medir las necesidades por el ingreso, pero como decíamos, es la economía una ciencia social, una ciencia humana. Entonces, por ejemplo, si yo como economista dijese, quiero evaluar y conocer la realidad de las personas por cuánta carne compran, me doy cuenta de que quedaría corto mi análisis, porque una familia vegetariana no va a comprar carne no solo por si tiene o no dinero, sino por una postura ética. Entonces ahí podemos ver por qué también decimos que es una ciencia humana, una ciencia social, porque va a requerir que el economista ocupe su criterio. No me sirve hacer un estándar para todos igual. Yo podría decir como economista, a ver, vamos a medir entonces la riqueza o la pobreza de las personas solo por el consumo de carne. Y eso lo transformamos en número y con eso vemos la realidad de las personas. El número se me quedaría corto, ¿cierto? No podría yo intentar entender la realidad de una familia vegetariana. Por eso decimos que hay que aplicar criterio, no solamente eh, pensar como si fuese una ciencia exacta. Por otro lado, otro ejemplo, son las frutas que se encuentran en gran abundancia en las zonas tropicales y templadas y son parte del consumo cotidiano de las personas que viven en esas regiones del planeta, pero en cambio son muy escasas y deseadas por quienes viven en zonas frías o zonas polares. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas, consultas, algo que me quieran decir o que no se haya entendido, que necesite que explique nuevamente? Vamos bien, está bien claro. Negativo. Ya, súper. Seguimos entonces. Hola Ricardo, buenas tardes. En un ratito más voy a pasar la asistencia, ¿ya? En unos minutitos. Las necesidades, entonces, son la causa de la actividad económica. Eso ya lo dejamos claro, ¿cierto? La economía existe como ciencia humana por el hecho de que tenemos que administrar nuestros recursos para satisfacer necesidades. Y el contexto, ok, Ricardo, entendido, porque el contexto en el que nos desenvolvemos es la permanente falta de recursos. Es decir, que nosotros vivimos con el concepto de escasez. Y le pido si lo puede anotar en el cuaderno, porque esto se lo podrían preguntar en la prueba. ¿Qué es la escasez?
Quizás por el concepto algo nos suene, ¿cierto? Y es cuando algo nos falta. Sin embargo, vamos a utilizar palabras de la ciencia económica para entender a qué nos referimos cuando hablamos de escasez. La escasez se define por la relación que va a haber entre la disponibilidad, es decir, cuánto hay disponible de cierto bien o de cierto servicio, o dicho de otra manera, la cantidad de recursos con los que contamos, y la deseabilidad, es decir, la cantidad de recursos que se requieren o que la comunidad está necesitando. Pongamos el ejemplo de las camas críticas durante la época del COVID. Ahí vemos que la disponibilidad era baja. Habían pocas camas disponibles, ¿cierto? Y había una alta deseabilidad. Muchas personas Demanda. necesitaban exactamente, demanda. Ahora iba a decir esas palabritas. La disponibilidad es la oferta. Cuánto se ofrece o con cuántos recursos se cuenta para satisfacer esas necesidades. Oferta, ¿cuánto hay disponible? ¿Cuántas camas disponibles habían? Esa es la oferta. Y la deseabilidad es cuánta gente lo demanda, cuánta gente lo necesita. Entonces, cuando hay baja oferta, o sea, hay poquitita disponibilidad, por ejemplo, hay pocas camas, baja oferta, y hay alta demanda, o sea, una alta deseabilidad, muchas personas lo quieren, decimos que algo es escaso. En Poca cambio, oferta. si yo me... ¿Cómo sería en el caso de algo que no sea escaso? ¿Cómo sería la relación entre la oferta y la demanda? Abundancia. Ya, pero en Sería términos, me lo ilimitada. pueden explicar con oferta y demanda, con esas palabras. ¿Cómo sería Sería cuando algo no es ilimitada. escaso? Hay disponible. No, pero digan, escúchenme, escúchenme. Necesito que me lo expliquen así, miren. ¿Qué está más alto, la oferta o la demanda cuando algo no es escaso? La oferta. Oferta, ¿Qué pasa con la oferta? que hay abundancia, Pero, ¿qué pasa con la oferta? Pues alta o baja. Es alta. Alta. Eso es. Alta la Alta oferta oferta. y es baja la demanda, ¿cierto? Exacto. Y Abundancia, es algo lo es... mismo, prácticamente es lo mismo. Sí, pero es que en la prueba van a pueden preguntar por oferta-demanda, no por algo abundante, sino que estamos utilizando términos económicos. Entonces, ¿cómo es la relación entre oferta y demanda cuando algo es escaso? Cuando ¿Qué algo es está más escaso. alto? ¿La oferta o la demanda cuando algo es escaso? La La demanda. demanda es más alta. Perfecto. O sea, cuando hay baja oferta y alta demanda, algo es escaso, ¿cierto? Recuerden utilizar esas palabras porque si les salís alguna pregunta sobre economía, les va a dar más puntos si responden o si consideran esos elementos, ¿ya? No solamente decir que hay harto o que hay abundante, sino recordar la relación entre disponibilidad y deseabilidad, o dicho de otra manera, la oferta y la demanda. Súper bien. ¿A todos les quedó claro esto de la oferta y la demanda? Sí, Sí, Necesitan sí. profe. que... Positivo. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? ¿A nadie le quedó la duda? Ya.
Entonces, ahorita voy a pasar la asistencia mientras ustedes, por favor, escriben el ejemplo que está acá abajito, ¿ya? Por favor, este ejemplito de escasez mientras yo paso la asistencia. Voy a poner al tiro a Ricardo Hidalgo presente, que me dijo que no iba a poder estar para la clase, entonces, para que sepa que queda presente en historia. Y vamos. Alexander Adin, Presente. Miguel Aravena. Presente, señorita. Gracias, Miguel. Los demás chiquillos, además de responder, por favor, vayan anotando el ejemplo que les podría entrar en la prueba. Como les vengo diciendo, el tema de la escasez. Podría ser un contenido que les pregunten. Porfirio Araya. Presente, señorita. Gracias, Porfirio. Tomás Calizaya. Presente, profesora. Gracias, Tomás. Jocelyn Chacón. Presente, profesora. Gracias, Jocelyn. Luis Cortés. Luis Cortés, ahí está presente. Gracias. Juan Manuel Guerrero. Presente, señorita. Gracias, Juan Manuel. Ricardo Hidalgo está presente, ya lo puse. Tomás Higuera. Presente. Gracias, Tomás. Rafael Buenupil. Presente. Gracias. Presente. María Cristina Leiva. María Cristina Leiva. No está, parece. Daniel Yancapán. Presente, profesora. Gracias, Daniel. Marco Morales. Marco Morales. No está. Alejandro Núñez. Presente, señorita. Gracias, Alejandro. Daniel Olivares. Presente. Daniel. Venancio Painevilo. Presente, señorita. Gracias, Venancio. Raúl Santibáñez. Presente. Raúl. Rubén Torres. Presente, señorita. Gracias, Rubén. Y Ana María Uribe. Ana María Uribe no está. Listo. Están todos presentes, menos Ana María Uribe, menos Marco Antonio Morales y María Cristina Leiva. Los demás presentes. Bien, espero que hayan anotado el ejemplo, que era que se dice que algo es escaso cuando es deseado y solo existen cantidades limitadas, como el agua en Arabia Saudita o el petróleo en Japón. O cuando para obtenerlo debemos utilizar recursos que íbamos a gastar en otra cosa. Por ejemplo, si yo me iba a comprar zapatos, y bueno, hay oferta de zapatos, pero justo se me enfermó el gato y lo tengo que llevar al veterinario. Tengo que sacar recursos de otro ítem. Ahí también estamos hablando de una escasez. O sea, cuando para la obtención de un bien o un servicio debo sacrificar el consumo o la obtención de otra cosa. Ahí también estamos hablando de escasez. Profesora, o Ahora sea, bien, la escasez ¿Mm? es cuando hay alta es la demanda y baja es la oferta.
Exactamente. Baja oferta, o sea, baja disponibilidad y alta demanda, es decir, alta deseabilidad. Muchas cosas, o sea, muchas personas desean algo que está poquito disponible. Eso es escasez. Y es que se llegasen a confundir, piensen en el ejemplo de las camas críticas con el COVID. Ahí vemos que había mucha deseabilidad, es decir, una alta demanda. Mucha gente deseaba, necesitaba las camas críticas, pero había una baja oferta, habían pocas camas disponibles. Ahí entonces hablamos de escasez. Me habían encargado a Siempre mí. la escasez, dígame, Me quedan 2 30. Quedan 3. Sí. Ahí hay pollo, dos Cristian. más. Hay Venancio, pollo dígame. asado. ¿Qué? No, profe, no era, No, no, parece no era que. con usted. Disculpe. Ay, 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 que estaba escuchando algo del pollo asado, pensé que era un ejemplo. Depende de cuánta gente quiera comer pollo Pollo asado bravo. y cuánto pollo Profe, asado haya, si es que es escaso o no. profe, una Eh, consulta cuando es al revés, sí. cuando la demanda es baja y la oferta es alta, ¿cómo se le llamaría? Ya no es escasez, obviamente. ¿Cómo sería la palabra No, correcta que se le podría denominar a eso? es que ahí es cuando tenemos excedentes, cuando sobra. Ya. Cuando usted escuche la palabra excedente, es que sobra. Sí, porque O como decía, ilimitado no, tampoco puede ser, ya que en algún momento puede cambiar de ser a sí, baja demanda a alta oferta y baja demanda, o sea, alta demanda. no, ilimitado, algo como sin límites, en lo material no lo decimos mucho porque, como venimos viendo con el problema económico, Ajá, siempre las cosas van a tener un límite. Aunque haya mucho de algo, puede claro. ser que se acabe. Por ejemplo, qué sé yo, las mascarillas, quizás en algún momento no eran escasas, pero empezó la pandemia y se agotaron. O los bidones de agua. No, no había escasez de bidones de agua, pero fue el terremoto, toda la gente lo necesitó comprar. Entonces, cuando hablemos de cosas materiales, no las pensamos como infinitas, sino como Claro. disponibles. Excedente. Profe, ¿qué era Excedente, alta demanda y baja qué? disculpe, Alta demanda y baja qué? Algo así no escuché, no escuché bien. pero hágame la pregunta completa, porque no sé qué me está preguntando. Si puedo repetir lo de alta demanda y baja, no recuerdo bien. Si Cuando estaba hay trabajando. alta demanda, o sea, muchas personas, vuelvo atrás, por eso les dije mientras pasaba la lista que copiaran esto, porque esa era la definición. Cuando hay alta demanda, o sea, mucha gente necesita algo, se está demandando mucho. Por ejemplo, las camas críticas. Mucha gente quería una cama en la UCI cuando fue el COVID, ¿cierto? Entonces ahí vemos una alta demanda o una alta deseabilidad. Muchas personas lo necesitan. Y hay baja oferta o baja disponibilidad, decimos que algo es escaso. Porque había, estoy poniendo un ejemplo solamente, 5 camas críticas y hay 20 personas que necesitaban ocupar. Eso es escaso, porque no da abasto. En cambio, al contrario, si tenemos excedente de sobrante de pantalones, si compré 100 pantalones y solo 2 personas me quieren comprar, ahí ya no es algo escaso. Porque tengo mucha oferta, tengo 100 pantalones y solo 2 personas la necesitan, solo 2 personas lo demandan. Esa es la relación entre deseabilidad y disponibilidad. ¿Se entiende, chiquillas, chiquillos? Ya, profe, ahí quedamos. Clarito. Sí, ¿Se entiende todo, profe? perfecto. Seguimos.
los protagonistas de la economía. Ahí Rubén escribió la fórmula. También tenemos que diferenciar, a ver, voy a ver si está bien la escribió Rubén. A ver, alta demanda y baja oferta, escasez. Bien, sí. Tenemos al Estado o al sector público y a las empresas privadas como diferentes agentes. El Estado o el sector público es el encargado de regular el funcionamiento del sistema económico a través de leyes e instituciones públicas. Ojo que el Estado no es solo un gobierno. Por ejemplo, no es solo el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Sino que el Estado es todo el aparato público. Tenemos 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso vamos a profundizar cuando veamos educación cívica. Pero así les puedo adelantar que el ejecutivo es el presidente y los ministros, el legislativo es quienes hacen las leyes, es decir, senadores, diputados, y el judicial son quienes imparten justicia, o sea, los tribunales, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, pero además también el Estado se sostiene en todo el servicio público, la salud pública, la educación pública, las leyes, partiendo por la Constitución, que es nuestra Carta Suprema. Todo eso es el Estado y tiene como objetivo el Estado, o debería tenerlo, ¿cierto? Para eso existe, tratar de resolver las carencias de los menos favorecidos, intentando que toda la población solucione de la mejor forma posible sus necesidades primarias. En cambio, las empresas o las familias o los consumidores particulares son, al ser privados, ¿cierto? Son particulares y tienen un objetivo distinto al Estado. En el caso de las empresas, son las unidades de producción básicas. Agrupan a los factores productivos necesarios para producir los bienes y los servicios que luego serán vendidos en el mercado con el objetivo de obtener una ganancia. Entonces aquí vemos la diferencia, porque el Estado no fue creado, no debería ser, con el objetivo de enriquecimiento económico, sino que más bien es un aparato público que busca satisfacer la necesidad de la población. Entonces, si estamos en una crisis económica, el Estado no puede renunciar. En cambio, si una empresa, después de una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas, no genera ganancia, esa empresa va a cerrar, porque tienen diferentes objetivos. Y dependiendo de cuánta participación tiene en la vida social, ya sea el Estado o los privados, es que vamos a ver diferentes modelos económicos. Yo traje aquí un esquema que resume un poquitito lo que podríamos decir que son las 3 líneas generales de los tipos de sistemas políticos y económicos. Por un lado, vemos la economía planificada, que aquí está al lado izquierdo, que son las economías centralizadas, aquellas en las que el Estado tiene mayor poder e intervención en comparación a la empresa privada. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los modelos socialistas o comunistas, en los cuales el Estado se hace cargo de la salud, la educación o fija precios máximos y mínimos, por decir algunos ejemplos. A la derecha del cuadrito vemos una economía capitalista, como es la economía de Estados Unidos o la economía neoliberal del país en el cual vivimos, Chile. En las economías capitalistas o neoliberales, el Estado tiene menos poder en comparación a la empresa privada. La empresa privada tiene mucha más libertad de acción y por eso
aquellas cosas que se consideran como derechos, por ejemplo, la salud y la educación, están bajo la empresa privada y ellos fijan los precios, ellos fijan las normas. Y en medio vemos la economía mixta, que como característica general podemos ver que existe un Estado que es fuerte, pero también una empresa privada que está controlada por el Estado. Ejemplo de ello es la economía social europea. En Europa, ¿existe la empresa privada? Sí. Pero ¿qué lo diferencia de una economía capitalista? Que es un Estado que es mucho más fiscalizador, tiene reglas mucho más rígidas y severas que en una economía neoliberal. Se pagan más impuestos. Pongamos el ejemplo de la salud. Obama intentó hacer salud pública en Estados Unidos y la gente hizo manifestaciones, se pusieron en contra del plan de Obama de la salud pública. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ellos están acostumbrados a que todo es privado y cada uno paga lo que puede y el que no puede, no puede. En cambio, en Europa nosotros decimos, hoy tienen súper buena salud, tienen súper buena educación. ¿Y cómo lo pagan? Con impuestos. Eso es que hay un Estado ahí que es bastante fuerte, que tiene intervención. Eso es una economía mixta. Y en las economías planificadas o centralizadas, el Estado tiene el mayor poder y no hay mucha libertad para la empresa privada. Entonces podemos ver que cada modelo tiene su pro y su contra, ¿cierto? Hay quienes objetan las economías planificadas o centralizadas, como es el caso de las economías, dijimos, socialistas o comunistas, porque dicen que la empresa privada se encuentra con muchos límites para poder invertir, para poder llevar adelante, ¿cierto?, la empresa privada. Pero en la economía capitalista vemos que si uno no tiene dinero y tiene una enfermedad importante, ¿qué ocurre ahí? Problemas sociales también, ¿cierto? O sea, cada modelo tiene su pro y su contra y por eso es que los países de lo que algunos llaman el primer mundo han optado por buscar puntos medios en las economías mixtas, que exista la empresa privada, pero que tenga límites, que el Estado sea claro con las reglas, que existan bien reglamentados los sueldos mínimos, porque si vemos algunos lugares como China, India, donde hay economías capitalistas y estados muy débiles, prácticamente existe la esclavitud o trabajos muy, muy, muy mal pagados, casi trabajo esclavista, y eso es problema de falta de un Estado fuerte que permita, ¿cierto?, fiscalizar y controlar de que los trabajadores vivan en condiciones dignas, y eso es rol del Estado, porque ya hemos visto que si es solo como por la voluntad de la empresa privada, no se da mucho, ¿cierto? Como que hay que estar ahí presionando con la ley. Sería ideal que solamente por voluntad la empresa privada pagase buenos sueldos, tuviésemos una vida digna, pero la historia nos ha demostrado que no es tan así. Y el último contenido que vamos a ver el día de hoy, porque nos quedan solo 5 minutitos, son la diferencia entre los bienes y los servicios. Esta información es la misma que está en su manual, no es necesario que lo escriban todo, yo aquí les traje unas gráficas para ejemplificarlo, ¿ya? Los bienes y los servicios son las dos cosas que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Dijimos, ¿cierto?, que el problema económico se basa en el hecho de que tenemos tantos deseos como se nos pueda ocurrir, tenemos deseos infinitos, pero lo que sí tiene límites son nuestros recursos. ¿Y cómo satisfacemos estas necesidades? Ya sea con bienes o con servicios. Utilizamos el término bien para referirnos a todo objeto tangible o corporal que permite satisfacer una necesidad. Como es el pan, yo puedo tocar el pan, ¿cierto?
y con eso satisfago la necesidad de alimentación. Unos zapatos para satisfacer la necesidad de abrigo o un auto para satisfacer la necesidad de transporte. Mientras que los servicios son acciones intangibles, cosas que yo no puedo tocar y satisfacen una necesidad. Por ejemplo, una atención médica satisface la necesidad de salud, o esta clase satisface una necesidad que es la educación, pero una atención médica o una clase yo no la puedo guardar, no la puedo almacenar como un zapato, como unos lentes, porque no tiene consistencia material. Entonces esa es la diferencia. El bien es un objeto tangible o corporal, yo el bien lo puedo tocar, mientras que los servicios son acciones intangibles que satisfacen una necesidad. Y acá tenemos los ejemplos. Un par de zapatos es un bien, porque tiene consistencia material, pueden ser utilizados o consumidos, tienen valor porque son escasos, ya explicamos lo que significa la escasez, ¿cierto? Le puedo poner un valor dependiendo de cuánta gente los quiere. Si mucha gente los quiere, le puedo subir el valor, pero si nadie me lo compra, quizás se lo tenga que bajar. Y se transfieren por compra-venta. Eso es un bien. En cambio, en los países capitalistas como el nuestro, consideramos a la salud como un servicio. ¿Por qué? Porque es intangible, solo se reciben los beneficios, yo no lo puedo guardar. Es inseparable de la persona que lo da. Yo puedo rever la clase, puedo estudiar mis apuntes, pero yo no me voy a quedar con el profesor, ¿cierto? O puedo seguir los consejos del médico, pero yo no me quedo con el médico, solo con sus recomendaciones. Por eso no puedo almacenar un servicio. Un masaje es un servicio. Va a depender de la calidad del cliente y son diversos o heterogéneos. ¿Dudas, consultas sobre la diferencia entre bienes y servicios? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Hable ahora o calle para siempre? Un minutito de clase. Por acá todo bien. Profe, quedó Perfecto. claro, pero quiero hacerle una consulta. Dígame, a ver. Entre las economías de los estados, ¿Ya? en qué país es mejor el sistema de vida? ¿En países capitalistas o en países administrados por el Estado? Partiendo de la Ya. base que el Estado no es una empresa. El Sí. Estado es un ente que administra bienes privados. Públicos, el Estado público. Los Exacto. privados somos los ciudadanos o las empresas. Ya, eso va a depender de qué ponga uno en prioridad. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hijo con una enfermedad grave, gravísima, y no tengo recursos para poder llevarlo a una clínica privada, me va a parecer mejor vivir en un lugar donde yo pueda contar con salud pública y sea buena, ¿cierto? Eso va a ser importante para mí. Pero si yo tengo una empresa privada y mi objetivo es enriquecerme con esa empresa, me va a parecer mejor una economía capitalista. Si yo soy accionista de McDonald's, me va a gustar más la economía capitalista porque McDonald's se puede asentar en países sin pagar muchos impuestos, pagando sueldos bajos. Va a depender de lo que yo esté buscando. Ahora bien, cada modelo tiene su pro y su contra. Porque Profesora, si o existiese, sea, déjenme terminar, voy al tiro, Rubén, déjenme terminar. Si hubiese algún modelo perfecto, ya existiría en todo el mundo. Si algo hubiese sido perfecto y demostrase que es infalible, no hay nada infalible.
Pero lo que ha demostrado dar mejor calidad de vida en términos concretos y objetivos, porque eso se mide, ¿sí? Se mide, por ejemplo, con los países que ingresan a la OCDE y ven quién tiene mejor esperanza de vida saludable. Y eso tiene que ver con salud mental, con tiempo para el ocio, con dignidad humana. Y con estudios se ha llegado al acuerdo que lo que más da mejor resultado son las economías sociales de mercado. No 100% administrado por el Estado, no 100% neoliberal, sino mixtas. Eso es lo que se ha demostrado que es mejor, que exista un Estado fuerte, que tenga impuestos para poder ofrecer salud y educación pública, pero al mismo tiempo que exista la libertad para el privado y que con esa libertad haya oferta de diferentes productos, de diferentes servicios para que la gente tenga la libertad de optar, pero con un Estado que fiscaliza, no que deja que las empresas hagan lo que quieran. Eso es lo que se ha demostrado que es mejor, o al menos eso dicen los países desarrollados, o lo que algunos llaman el primer mundo, que son principalmente los países europeos. Ahora sí, dígame, Rubén. No, sumarle que eso también depende de la necesidad de cada uno, por lo que usted había hablado anteriormente sobre lo que era la economía, Mm. Acuérdense que las necesidades eran, ¿cuáles eran las características? que son relativas y variables. Eso, variables, relativas, ilimitadas y jerarquizables. Yo debo ser capaz de hacer una jerarquía de lo que es más importante y lo que puede esperar, pero es variable y relativo, ¿cierto? Si yo no quiero estudiar en la universidad, quizás no va a ser importante para mí si existe la universidad pública, pero si mi sueño es estudiar una carrera y vivo en un lugar donde la carrera más barata salen 2 sueldos de los que yo trabajo todo el mes, ¿qué me va a importar? ¿Cierto? Entonces, es variable y es relativo, pero a nivel social, a nivel general, se ha demostrado que la economía social de mercado, que es la existencia de la empresa privada, pero bien reglamentada por un Estado con poca corrupción, además, es lo que da mejor calidad de vida. Y eso Linda, lamentablemente no se da en estos territorios. Dígame. Perdón, me tengo que retirar porque tengo que checar el turno. Sí, sí, que esté Ya, muy bien, si estamos listo. despidiéndonos. Un Ya, abrazo, que gracias a estén todos. muy Igual nos bien. vemos. Cuídense, nos vemos el próximo jueves. Que tengan Chao, profesora, gracias. lindo fin de semana. Hasta luego, gracias. Cuídense, que estén súper bien. Gracias, profe. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, gracias. buenas noches. Nos vemos el próximo jueves.